día del Señor para todos ustedes que, acudiendo al llamado del Evangelio, se encuentran acá presentes para oír la palabra del Señor, el Evangelio de salud que tanto bien nos hace a nuestras vidas. Quiero invitarles a abrir sus Biblias para continuar con nuestra serie de epístolas pastorales. Estamos en 1 Timoteo y el texto de esta mañana se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 7. 1 Timoteo 1, verso 3 al 7. Y el título de este sermón o de esta porción es La sana doctrina y los falsos maestros. La sana doctrina y los falsos maestros. Si ha encontrado el texto, amado hermano, le pido entonces seguir atentamente la lectura de la palabra del Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más que bien, que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Amén. Les ruego, amados hermanos, inclinar nuestros rostros y pedir al Señor la iluminación de su Santo Espíritu. Pedir al Señor que Él tome esta palabra y la aplique a nuestros corazones, para el bien de nuestras vidas, para la salvación de nuestras almas, para el bien de nuestras familias, para el bien de nuestros hijos, para el bien de nuestra iglesia. Oremos, hermanos. Padre amado, estoy delante de ti en esta tu casa, la casa del Dios vivo. Así también tu iglesia está delante de ti en la casa del Dios viviente. Permítenos, Señor, ahora entonces escuchar tu palabra con mansedumbre, oír tu palabra, Señor, con humildad. Danos, Señor, un espíritu de adoración y devoción a tu palabra. Señor, este es el momento más importante de nuestras vidas, porque estamos expuestos delante de ti. Padre, tú inspiraste esta palabra por tu bendito Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos y el mismo Espíritu que nos ha hecho a nosotros pasar de muerte a vida. Por lo tanto, Padre, esta palabra no es vana palabrería, no es fábula, no es cuento, no es ideología, es tu palabra, oh Señor, la cual resucita a los muertos, la cual transforma los corazones. Y te rogamos entonces, Padre, que nos des corazones y mentes conforme a tu palabra, para recibirla, para amarla, para atesorarla. Te pido también, Señor, por los niños, para que puedan estar, Padre, concentrados, para que puedan estar quietos, para que puedan estar sujetos a sus padres, para que ellos también te adoren siendo niños, para que ellos también puedan experimentar, Señor, tu presencia en este culto y para que ellos también puedan ser formados y transformados, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, a todos nosotros que hemos llegado hasta este lugar para oír tu voz. Queremos oír tu voz, la necesitamos, Señor, para seguir caminando y avanzando en esta vida cristiana, en este llamado que tú nos has hecho, Señor. Ahora te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar, sabemos que tú vas a tomar un vaso humano de barro, Señor, insignificante,
para traer el dulce evangelio a nuestras vidas. Padre, te alabamos por eso y pedimos ahora tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. En julio de 1535, el gran reformador Juan Calvino, siendo un joven, se encontraba de viaje desde la ciudad de París hacia Estrasburgo. En Estrasburgo, este joven Juan Calvino se iba a encontrar con otro de los reformadores de la Europa continental, con Martin Bucer. Y ocurrió algo. Francia y Alemania estaban en guerra. Los ejércitos de Carlos V y el rey Francisco I tenían cerradas todas las carreteras, todos los caminos. Por lo tanto, Juan Calvino tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión cambió la historia de la iglesia y esa decisión también cambió su propia historia. ¿Por qué? Porque al no poder continuar su viaje hacia Estrasburgo, él tuvo que quedarse una noche en Ginebra. ¿Cuál era el deseo de este joven hombre reformador? Continuar sus estudios teológicos, dedicarse al estudio de la palabra tranquilamente. Pero al no poder, a causa de la guerra entre Alemania y Francia, tuvo que quedarse en Ginebra. Y en Ginebra había otro reformador muy conocido, más bien en otra categoría. Ustedes deben entender que en la Reforma Protestante hay reformadores magisteriales que pertenecen a la academia y que instruyen a la iglesia, que son los doctores de la iglesia, y hay otros predicadores un poco más abajo de esa reforma magisterial. Pero uno de estos reformadores de bajo escalón era Guillermo Farel, más conocido como el látigo de Dios. Para que usted se haga una idea, ¿qué es lo que era sentarse un domingo por la mañana y escuchar a Guillermo Farel? Este hombre era un ferviente predicador, de la Reforma, pero no era un teólogo sistemático acabado como Juan Calvino. No era un gran doctor en teología, sí era un gran predicador. Entonces Guillermo Farel, cuando se entera que Juan Calvino está pasando la noche ahí en Ginebra, Guillermo Farel se acercó hasta la posada, golpeó la puerta y atendió a Calvino y le dijo: hermano Juan Calvino, te necesitamos para la obra de la fe reformada en esta ciudad de Ginebra. Quédate y ayúdanos. Y Calvino, que quería continuar con sus estudios de teología, él le dijo: no, en realidad yo tengo un proyecto personal. Yo quiero continuar con mi estudio, yo quiero estar en mi escritorio tranquilito, leyendo teología, leyendo los padres de la iglesia, estudiando las doctrinas. Ese es mi llamado. ¿Qué creen ustedes que hizo Guillermo Farel? Esto fue lo que le dijo Farel a Calvino. Comenzó a rogarle insistentemente para que se quedara en la ciudad de Ginebra y les ayudara con la reforma ahí. Entonces Farel le dijo lo siguiente a Calvino: simplemente estás siguiendo tus propios deseos y declaro en nombre del Dios Todopoderoso que si rehusas a tomar parte en la obra del Señor en esta iglesia, Dios maldecirá la vida tranquila que quieres para vuestros estudios. Ahora entienden por qué le decían el látigo de Dios. Calvino escribió esto en su autobiografía y él dice lo siguiente: sentí como si Dios desde el cielo hubiera puesto una poderosa mano sobre mí para detenerme en mi camino. Estaba tan aterrorizado
que no continué mi viaje. ¿Sabe cuántos años se quedó en Ginebra? 25 años. Que la palabra de Dios detenga nuestros propios caminos. Que la palabra de Dios caiga sobre nosotros como su mano poderosa para volvernos a Él. Que la palabra de Dios rompa nuestras propias voluntades y nos capacite para servirle a Él. Podemos nosotros experimentar, amados hermanos, este mismo ruego. El ruego que sintió Farel ante la necesidad de una iglesia que estaba en peligro en Ginebra. Experimentamos la misma urgencia, el mismo sentido de urgencia ¿en quién? En el apóstol Pablo. Experimentamos el mismo sentido de urgencia en Pablo, que le ruega a su hijo Timoteo. Y ya nosotros en el sermón pasado vimos ahí en Filipenses capítulo 2 quién era Timoteo. Cuando Pablo envía a Timoteo a Filipos, Pablo le dice a los filipenses que no tiene a ninguno como él. A ninguno como él. Por lo tanto, Timoteo era un hombre muy útil en el ministerio. Era un hombre muy útil, un varón muy útil. Pero Pablo, ¿qué hace? Le ruega que se quede en Éfeso. No sé si se dan cuenta de esto, del flujo de este pasaje, que el saludo es muy cortito. Son básicamente 2 versículos. Pero luego vamos al versículo 3 y Pablo se introduce inmediatamente en el cargo. Es un cargo, es una especie de mandamiento militar. Es un cargo. ¿Y cuál es el cargo que le da Pablo a Timoteo? Te rogué que te quedases en Éfeso. Te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo, un apóstol que ha escrito 13 libros del Nuevo Testamento. Pablo, un apóstol que ha tenido un encuentro glorioso con el Cristo resucitado. Pablo, el apóstol que ha subido hasta el tercer cielo. De ese apóstol estamos hablando. Y Pablo le ruega. ¿A quién le ruega? A un hombre más joven. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que por el reino de Dios debemos ser humildes, que por el reino de Dios y por el bien de la iglesia debemos humillarnos, debemos rogar. ¿Para qué? Para que los hombres y las mujeres sirvan a Dios, porque Dios lo vale. Te rogué que te quedases en Éfeso. El ruego de Pablo, ¿de dónde surge? Pablo está preocupado. Pablo está preocupado por la iglesia post-apostólica. Al término de la carta a los hebreos, el escritor de los hebreos, que no es Pablo, por si acaso, dice ahí claramente que Timoteo ha sido dejado en libertad. Y ahí nosotros entendemos esto, la preocupación de Pablo por la iglesia post-apostólica, es decir, la iglesia de la segunda generación, la iglesia que va quedando después que los apóstoles han muerto. Y Timoteo era este pastor de segunda generación. Por lo tanto, la urgencia, el ruego de Pablo obedece a su preocupación por la iglesia post-apostólica. Pero también algo pasa en el corazón de Pablo. ¿Qué es? Pablo sabe que el fin de su vida se acerca pronto. Mira por favor el corazón de este hombre. Él sabe que le queda poco por vivir. Él sabe que le queda poco por entregar a la iglesia. ¿Y de qué está preocupado? ¿Qué le preocupa a Pablo? ¿Unas vacaciones en las islas griegas? No. Le preocupa el bienestar de la iglesia. Le preocupa la doctrina de la iglesia. El fin se acerca y Pablo no está preocupado ni por su vida, ni tampoco Pablo está preocupado por tener la compañía de Timoteo. Pablo piensa en la iglesia. Pablo dice, Timoteo es más útil en Éfeso. Porque según el contexto histórico, Éfeso es la puerta principal a Asia Menor. Y si esa iglesia principal cae, se oscurece, se desvía de la doctrina, entonces todas las iglesias serán afectadas. Pablo estaba preocupado por el glorioso evangelio de Jesucristo.
Entonces, Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso cuando él, junto con otros colaboradores, van rumbo a Macedonia. Detengámonos aquí y pensemos lo siguiente. Sin duda que Timoteo hubiese sido muy útil para Pablo en Macedonia, pero en el reino de Dios, ¿dónde era más urgente que estuviese Timoteo? En Éfeso. ¿Por qué? Porque este joven pastor debe enfrentar a los falsos maestros de Éfeso. Y ahí comprendemos el mandamiento. Versículo 3. ¿Cuál es el mandamiento? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, Timoteo debe estar firme en la iglesia de Éfeso y mandar a quienes gobiernan la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes son los que gobiernan la iglesia? Los ancianos, los presbíteros. Y Timoteo tiene un encargo especial para estos presbíteros. No enseñen diferente doctrina. No enseñen diferente doctrina. No enseñen algo distinto a lo que ustedes han recibido de primera fuente de los apóstoles. Es decir, no enseñen un evangelio que no es apostólico. No enseñen distinta doctrina. Y esa es la preocupación constante que debe haber en la iglesia. Esa es la razón por la cual un miembro de la iglesia hace un catecismo. Esa es la razón por la cual un miembro de la iglesia es instruido en la doctrina. Esa es la razón por la cual la iglesia presbiteriana tiene una confesión de fe. ¿Para qué? Para que todos velemos por la sana doctrina. Porque sin sana doctrina, sin el evangelio apostólico, hermanos, no somos iglesia. Somos una sinagoga de Satanás. Punto. Lo que hace que una iglesia sea la iglesia es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de Jesús. Y yo te ruego que mires el corazón de este hombre. Está ya anciano, preocupado. Tiene a su amigo Timoteo con él prácticamente ha vivido más de 25 años, pero le ruega que se quede ahí y dé la pelea, que ordene a los ancianos que no enseñen diferente doctrina, literalmente enseñar otras cosas fuera del evangelio. ¿Qué se debe predicar en el púlpito? Testimonios, cuentos de vieja, fábulas, chistes, ideología, política, que se debe enseñar desde el púlpito. Solo el Evangelio de Jesús. Solo el Evangelio de Jesús. Es el Evangelio de Jesús que transforma nuestras vidas. No hay otra cosa, hermanos. Y el ruego de Pablo es que no enseñen otra cosa. O básicamente que no enseñen cosas novedosas. Oiga, pastor, ¿y por qué no se le ocurre el próximo domingo no usar la toga y nos hace un stand-up comedy? Y no sé, pastor, empieza a inventar algunas cosas del evangelio, los mezcla con chistes y para llegar a más personas. Oiga, pastor, ¿y por qué no se le ocurre ponerse una polera, no sé, de Iron Maiden o de Pink Floyd para que tengamos un diálogo más directo con las personas? Hermanos, cualquier estorbo, cualquier cosa que usted le añada al evangelio, es pervertir el evangelio de Jesucristo. Y las únicas personas que sufren y son dañadas son aquellos que oyen esas tonterías. Entienda el ruego de Pablo. Te lo ruego. Te lo ruego. ¿Qué eran estas cosas diferentes? Simplemente para recordar que no solamente la iglesia de Éfeso sufría por predicación de un evangelio distinto, la iglesia de Corintio también. Recuerde que el apóstol Pablo ahí reprende a los corintios por seguir un Jesús diferente, con un espíritu diferente, con un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo también reprende a la iglesia en Galacia. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo otro evangelio, un evangelio diferente. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de
evangelios distintos, predicaciones del evangelio distintas. No estamos hablando de simples interpretaciones. ¿Qué son? Son perversiones del evangelio de Jesucristo. Y por el bien de tu alma, apártate de esas cosas. Nunca piense usted que la mala doctrina no produce daño en tu vida. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Porque en la iglesia, ¿quiénes estaban levantando falsa doctrina, falsa enseñanza? ¿Quién eran los falsos maestros de la iglesia? Piensa en el texto. ¿Quiénes son estos falsos maestros que estaban dañando a la iglesia? Ah, sí, pastor, lo que pasa es que esta era una banda de gnósticos, herejes que de la noche a la mañana se tomaron la iglesia. No, hermanos, no. Los falsos maestros de la iglesia en Éfeso eran los propios ancianos de la iglesia. Piensen eso, por favor. Los propios ancianos de la iglesia de Éfeso. Los propios ancianos de la iglesia de Éfeso eran los que estaban apartando a la congregación del evangelio apostólico hacia la vana palabrería. Mira por favor ahí el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Quiénes tienen la prerrogativa de enseñar en la iglesia? Los ancianos. Y hay una distinción práctica. Los ancianos, los presbíteros enseñan, dirigen a la congregación, conocen la doctrina, pero el oficio de anciano se ejerce de dos formas. A través de ancianos gobernantes, que son los presbíteros que gobiernan la iglesia, y a través del anciano docente, el pastor que está llamado a un tiempo completo a enseñar las escrituras. Entonces, ¿quiénes eran los falsos maestros? ¿Va comprendiendo? ¿Quiénes eran los falsos maestros que estaban atacando la iglesia de Éfeso? Fíjese que en ambas cartas a Timoteo, 1 Timoteo y 2 Timoteo, no existe ninguna evidencia de que Pablo se refiera a falsos maestros que trataron de ingresar a la iglesia de Éfeso. No. 1 Timoteo y 2 Timoteo no da registro de que falsos maestros ingresaron a la iglesia, sino que en ambas cartas Pablo da evidencia de que los falsos maestros eran conocidos por la iglesia. Y esa es la razón por la cual, ¿qué hace el apóstol Pablo con estos falsos maestros, con estos falsos ancianos, falsos presbíteros? ¿Qué hace el apóstol Pablo? ¿Se queda callado? Los menciona. ¿Quiénes son? Alejandro, Himeneo, Fileto. ¿La iglesia los conocía? Absolutamente sí, hermanos, los conocía. Entonces, cuando el apóstol Pablo en el versículo 7 dice que ellos pretenden ser maestros, es decir, estaban ejerciendo su oficio, ¿no? De enseñanza, sí, pero ¿cómo lo ejercían? Lejos del evangelio apostólico. Esa es la razón, amados hermanos, por la cual los ancianos deben ser examinados en doctrina. Esa es la razón por la cual un pastor debe ser examinado en su doctrina, en su teología. ¿Por qué? ¿Por un capricho intelectual? No. Es para la protección del rebaño. Es para la salud de la iglesia. Es para el bienestar de tu alma. Esa es la razón. Pablo dice que estos hombres querían ser maestros de la ley, pero no entendían la ley. Y a causa de corromper la ley, estaban corrompiendo a toda la congregación. Toda la congregación se veía afectada por su falsa enseñanza. Otro argumento más
para pensar que estos falsos maestros eran ancianos de la iglesia. Mira por favor el versículo 18. Aquí encontramos una doctrina muy importante del gobierno presbiteriano. Mira el versículo 18. Vamos al versículo 18 y versículo 20, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuantos a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Les pregunto, ¿quién expulsó de la iglesia a Himeneo y Alejandro, estos dos ancianos falsos maestros? ¿Quién lo expulsó? Pablo. No fue la congregación. ¿Te das cuenta? La congregación no expulsó, no quitó a estos falsos ministros de la iglesia. ¿Quién lo hizo? Pablo. Y en nuestro sistema de gobierno presbiteriano, ¿quiénes son los que remueven a falsos pastores, falsos ministros de las iglesias? Presbiterio. Pero, ¿quién pone en disciplina a falsos presbíteros, falsos ancianos que se están apartando del evangelio? El consistorio en una iglesia local. ¿Se dieron cuenta de aquello? Cuán importante es el conocimiento de la doctrina, cuán importante para nosotros, cuán saludable, cuán vital es esto. Pero qué gran y solemne advertencia tenemos aquí. ¿Por qué? Porque estos hombres, en un comienzo, fueron examinados, fueron presentados en una congregación y luego se apartaron. ¿Es para temer? Sí, hermanos, es para temer. Es para temer y es para mantener una conciencia, como dijo Lutero, una conciencia cautiva de las Escrituras. Una conciencia cautiva de las Escrituras. Y yo te invito a que cada domingo tú y yo hagamos el mismo ejercicio una y otra vez. Escudriñemos nuestros corazones para que comprobemos si somos falsos maestros o no. De lo contrario, si acallamos nuestras conciencias, vamos a destruir la iglesia. Tal como estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Ahora usted comprende por qué en esta primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 2, Pablo insiste en que los ancianos sean aptos para enseñar. Y en el capítulo 5, en el versículo 17, Pablo hace una distinción ahí, en aquellos que trabajan en la enseñanza. ¿Cuál sería la distinción? Ancianos que son aptos para enseñar, pero hay un anciano que trabaja más dedicadamente en la enseñanza. ¿Quién sería ese? El pastor. Pero todos ellos están bajo la misma solemne advertencia. Cuídense, vigílense, miren sus propios corazones. ¿Para qué? Para que comprueben si no son falsos maestros. Porque en lugar de que su ministerio sea para vida, será un ministerio para muerte. Un ministerio para muerte. Estos ancianos, ¿qué estaban enseñando en la iglesia de Éfeso? Estos ancianos, ahora falsos maestros, por sus conciencias endurecidas, se extraviaron de la fe. Cuando la conciencia de un creyente, de un miembro de la iglesia comienza a endurecerse, ¿cuándo? Cuando tú acallas la conciencia en la convicción de pecado. Viene el Espíritu Santo y te convence de pecado, te convence que has hecho lo malo, te convence que no estás actuando correctamente, te convence de que estás actuando mal contra Dios y contra tu prójimo. ¿Y qué haces tú? No es tan así. En lugar de tomar el cuchillo filoso y arrancar el ojo y quitar la mano en el sentido espiritual, ¿qué haces?
tomas un cuchillo de plástico y te rascas el ojo. Así comenzamos nosotros a aquietar nuestras conciencias. Comenzamos a ignorar el llamado de alerta ¿de qué? De nuestra propia conciencia. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice aquí que estos falsos maestros no se convirtieron en falsos maestros de la noche a la mañana. No es porque tuvieron un sueño y dijeron, oh, desperté como falso maestro. No. Ellos comenzaron a endurecer sus conciencias. Y endurecieron tanto sus conciencias, dice la Escritura, que se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Ahora te das cuenta por qué es saludable para tu alma escuchar el Evangelio y escuchar el llamado al arrepentimiento y que se te mortifique tu pecado y que se predique a tu conciencia. ¿Por qué es tan saludable? Porque Dios te ama. Que Dios te ama. Porque es puro amor. Porque es pura gracia. Porque si somos abandonados a nuestros propios corazones, necios, orgullosos, oscuros, mentirosos, nos perdemos, hermanos, nos perdemos. Nos perdemos sin retorno. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer estos falsos maestros? Apartándose del Evangelio. Yo quiero que note esto. El corazón del hombre no es neutral. Si el hombre se aparta de Dios, si el hombre se aparta de la ley de Dios, el hombre se vuelve a los mitos, el hombre se vuelve al paganismo, el hombre se vuelve al ocultismo, el hombre se vuelve a la brujería. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es religioso. Por naturaleza el corazón del hombre es religioso. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres, ancianos, ahora falsos maestros, cuando se apartaron del Evangelio? Mira ahí el pasaje. Se volvieron a mitos y genealogías interminables. O sea, tú te congregabas con ellos el día domingo y lo mejor que podías escuchar era acerca de la genealogía de Enoc. Mitos interminables. ¿Cuáles mitos, por ejemplo? Bueno, hoy día vamos a meditar si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Mitos y fábulas interminables, como por ejemplo, hoy día vamos a meditar en el gran tema de dónde tomó su esposa Caín. Mitos, fábulas absurdas, sin sentido, sin provecho alguno, que no tienen ningún provecho para la conciencia ni para la fe. Hermanos amados, y con dolor debemos ver esto, que las iglesias evangélicas están llenas de mitos. Mitos y fábulas. ¿O acaso tú no lo has escuchado cuando de pronto dicen, oye, ¿tú ya viste el video o escuchaste el video de estos 34 jóvenes que fueron al infierno? ¿Qué? ¿O no has escuchado el lindo testimonio de ese pastor que estuvo ahí 3 horas en el cielo y vio ángeles y vio a niños? ¿O no has escuchado el testimonio del hermano que fue al infierno y vio como a John Lennon lo estaban friendo en un sartén? Mitos, fábulas, sin provecho alguno, que no transforman el corazón, que no tienen provecho para tu conciencia. Hermano amado, el testimonio de conversión suyo puede ser muy lindo, muy hermoso. La experiencia suya de cómo conoció al Señor puede ser muy hermosa. Mi experiencia también, pero ¿sabe qué? Eso no es el Evangelio. No lo es. Y esa es la razón por la cual aquí no predicamos testimonios. Esa es la razón por la cual acá se desatan las Escrituras. Porque las Escrituras tienen el poder para transformar nuestro corazón. No el testimonio del hermano, no el testimonio del misionero. Por cierto que alabamos a Dios por ello. Por cierto que damos gracias a Dios por qué. Y nos gozamos por qué. En la sublime, maravillosa y asombrosa gracia de Dios. Pero no es doctrina. No lo es. Solo el Evangelio de Jesús es doctrina. Entonces estos ancianos, en lugar de usar correctamente la ley,
¿Para qué usamos la ley? ¿Para qué Dios nos dejó los 10 mandamientos? ¿Cómo se debe usar correctamente la ley? ¿Recuerda lo que dice el apóstol Pablo de la ley? La ley es nuestro ayo. La ley es nuestra nodriza que nos cobija, pero que también nos da duro. ¿Para qué? ¿Para llevarnos a dónde? Para llevarnos a Cristo. Entonces estos falsos maestros estaban usando la ley no para crear una sincera dependencia de Cristo, porque eso hace la ley. Cuando se te predica la ley, ¿qué despierta en ti la ley? La ley aviva tu conciencia. La ley te da conocimiento de qué? Soy pecador. La ley te convence de qué? De que eres peor de lo que pensabas. La ley te convence de pecado. Y la ley es usada correctamente para mortificar el pecado, pero también para señalarnos el camino de la verdadera obediencia. ¿Pero la ley salva? No. La ley no salva. La ley no salva. Si tú quieres obedecer la ley para ganar tu salvación, estás perdido, eres un fariseo, eres un legalista. Y eso era justamente lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Estaban enseñando la ley de una manera incorrecta. En lugar de usar la ley para llevar a Cristo a la iglesia, impusieron disciplinas, perdone la palabra, pero es necesario que lo diga así, impusieron disciplinas estúpidas. Impusieron disciplinas necias, tontas, como cuáles. No coman ciertos alimentos. Si ustedes quieren cumplir la ley de Dios, no coman ciertos alimentos. Ya usted recuerda la pelea que tuvo ahí Pablo con Pedro, ¿no? ¿Por qué fue? Porque Pedro comió alimento que comían los gentiles y cuando llegaron los judaizantes, ¿qué hizo Pedro? No, yo nunca he comido eso. Eso venía de falsos maestros, falsa enseñanza. Prohibieron ciertos alimentos. Y es más, estos falsos maestros estaban prohibiendo casarse. No se casen. ¿Por qué? Porque los maestros más atrevidos, ellos decían que la resurrección ya se había efectuado. Como Himeneo y Fileto. Piensen en eso. Ellos decían, la resurrección ya está completa, por lo tanto, ¿ahora qué somos? Somos ángeles. Así que da lo mismo lo que hagamos con nuestro cuerpo, porque ya somos ángeles. Así que no te cases. Ten muchos amoríos, pero no te cases. Qué linda enseñanza. Se apartaron del evangelio, se apartaron de la ley, prohibieron el matrimonio, prohibieron el consumo de alimentos que Dios había santificado y bendecido para el hombre. Ellos lo prohibieron. Yo quiero que mire su Biblia, 1 Timoteo 4:1. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 4:1? Cómo el apóstol Pablo resume toda esta falsa enseñanza. ¿Sabes cómo la recibe el apóstol Pablo? ¿Cómo la resume? Pablo dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles postreros tiempos? Estos son los postreros tiempos. Los postreros tiempos comenzaron del momento de la ascensión de Cristo. De ahí comenzaron los postreros tiempos. Pablo nos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo apostatarán de la fe? Escuche bien. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, no estamos hablando de un error teológico. No estamos hablando de que estos falsos maestros son bautistas y nosotros somos presbiterianos. No estamos hablando de que estos falsos maestros son de otro credo religioso y nosotros somos reformados. No, el apóstol Pablo está diciendo claramente que cualquier cosa que sea una perversión del evangelio, ¿qué es? Son doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios.
Esa es la urgencia de Pablo. Pablo resume toda esta falsa enseñanza no como falta de precisión teológica, no como falsa de instrucción teológica, sino como una misma doctrina satánica. Una misma doctrina satánica. Entonces, escúchame bien este punto aplicativo. Quienes dejan el evangelio de la cruz para abrazar el antinomianismo, ese evangelio donde no hay ley, no hay santidad, no hay disciplina, ¿qué están siguiendo? Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Porque Cristo quiere tu salvación. Cristo quiere tu santificación. Cristo quiere tu glorificación. Y Él ha asegurado todas estas cosas con su preciosa sangre. Pero los demonios buscan la destrucción de tu alma, la destrucción de tu vida, la destrucción de tus hijos. Son doctrinas de demonio. Cualquier cosa que te aparte del evangelio es doctrina demoníaca. Es una enseñanza demoníaca. Así también, amados hermanos, aquellos que rechazan el evangelio de la gracia, aquellos que rechazan el evangelio de la gracia, de la libre gracia de Dios, para seguir el propio evangelio de su autojusticia, de su moralidad común. Aquellos que dicen, no me gusta el evangelio de la gracia, me voy a parar, me voy a defender, me voy a establecer en mi automoralidad, en mi justicia, en mi moralidad común, que están siguiendo doctrinas de demonios. ¿Lo comprende? ¿Cuál fue la doctrina que tuvo Judas? Un buen comportamiento. Nadie dudaba de él. Él era el tesorero de los 12. Nadie dudaba de Judas. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo reprende a los apóstoles, siempre se repiten los mismos nombres. ¿Quiénes son? Los hijos de Zebedeo y Pedro. ¿Aparece el nombre de Judas? Era el mejor comportado. Pero Judas siguió todo el tiempo doctrinas de ¿qué? Doctrinas de demonios. Nunca su corazón fue ganado por el evangelio. Por eso es tan terrible, hermanos, es tan terrible el legalismo como el antinomianismo. Legalismo y antinomianismo son las dos cabezas de un mismo monstruo. El legalismo es tratar de ganar tu propia justicia por tu buena moralidad, por tus propias buenas obras, por tu propio buen comportamiento, apartándote de la gracia de Dios. ¿Qué le pasa a los legalistas cuando sus vidas fracasan? Ellos mueren. ¿Qué le está sucediendo a todo un partido político que se levantó con una superioridad moral mayor a los de 30 años de gobierno? ¿Qué les pasó ahora? ¿Qué le está sucediendo? El legalismo mata y el legalismo destruye. Y ahora están desesperados porque su imagen se ha quebrado. ¿Pero qué pasa con el cristiano cuando peca, cuando tropieza, cuando quebranta la ley? Y cuando ese cristiano se arrepiente, encuentra el perdón, encuentra la satisfacción, porque conoce y sabe que ha sido justificado por la obra de Jesús. Ya no hay culpa sobre él. ¿Te das cuenta cuánto necesitas el evangelio de la gracia? ¿Cuánto necesitas el evangelio de la gracia de Jesús? Ahora usted comprende entonces, comprende la gran advertencia del apóstol Pablo. Si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, ¿qué dice el apóstol Pablo? Está equivocado. A ese ángel le falta teología. ¿Qué dice Pablo? Sea anatema. Está maldito.
Está maldito, así también como todo hombre y toda mujer que quiere buscar justicia en sus propias obras. Está bajo maldición. Maldito. Así también como todo predicador que quiere enseñar que siendo buenos hombres, siendo buenas mujeres, nos vamos a salvar. Eso no va a ocurrir, hermanos. ¿Somos salvos por el Evangelio de Jesús? ¿Somos salvos por la obra de Jesús? Somos justificados por la obra de Cristo Jesús. Ese es el gozo del cristiano. Pero ese Evangelio entonces, pastor, ¿es chipe libre para pecar? ¿Es licencia para pecar? No, no es licencia para pecar. Recuerda lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos que detrás de toda enseñanza, detrás de toda doctrina o teología que rebaja o distorsiona el Evangelio, ¿qué se encuentra ahí? La estrategia diabólica de Satanás, ¿para qué? Para destruir la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el diablo para destruir esta iglesia y destruirnos a todos nosotros? Bueno, tal vez Satanás va a enviar a este púlpito a un pastor mormón. Tal vez Satanás va a enviar a este púlpito a un pastor testigo de Jehová. Tal vez Satanás va a enviar a este púlpito a un pastor budista. Eso no va a suceder. Esa no es la estrategia del diablo. ¿Cuál es la estrategia de Satanás entonces? ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Lo que hace Satanás para dañar la iglesia es atacar sistemáticamente ¿a dónde? Al ministerio de la palabra y la predicación. Porque si el ministerio de la palabra, de la enseñanza y la predicación es atacado y la eficacia de la predicación y la enseñanza del evangelio es corrompida, entonces la iglesia no tiene futuro. Eso es lo que hace Satanás. Satanás busca debilitar a los ministros, busca debilitar a los ancianos gobernantes. ¿Para qué? Para que descuiden la enseñanza, descuiden la doctrina y para que comiencen a tolerar otro evangelio distinto. Otro evangelio. Hermanos, no se asombren porque hay iglesias donde a los pastores se les prohíbe usar la palabra pecado. Hay iglesias donde los pastores no pueden llamar a la homosexualidad pecado. Hay iglesias donde los pastores ni siquiera usan la palabra pecado porque no quieren afectar las conciencias de sus oyentes. Pero ¿cuál es el llamado de los ministros del evangelio, pastores y presbíteros? Es justamente dañar nuestras conciencias. No se trata de agarrar a palos a las personas. No se trata de sacarles cosas personales. Se trata de exponer las Escrituras para que nuestras conciencias sean afectadas por el Evangelio y nos volvamos a Dios. Eso es, amados hermanos, eso es. Díganme si no hay nada más demoníaco que alguien se pare en este lugar y les diga, lo único que debes hacer para ser salvo es ser un buen imitador de Jesús. Ahora levantaos y idos en paz. Tú puedes imitar a Jesús todo lo que tú quieras. Puedes dejarte el pelo largo si quieres, puedes dejarte su barba, puedes andar con túnica, puedes andar con sandalias. Pero si no has sido justificado por la sangre de Jesús, estás perdido. Estás en tinieblas. Estás en condenación eterna. ¿Te das cuenta, amado hermano, que nuestro bendito evangelio, nuestro precioso evangelio, está lleno de qué? De la sangre de Jesús. Eso es lo precioso. Nuestro precioso evangelio está lleno de la sangre de Jesús.
La iglesia no puede tolerar la falsa enseñanza. La iglesia no puede aguantar un evangelio corrompido porque el precioso evangelio de Jesús está bañado con la sangre de Jesús. El precioso evangelio de Jesús está bañado con su muerte, con su resurrección, con su favor hacia los pecadores. El evangelio de Jesús es la gracia poderosa de Cristo para el pecador. Y para ese pecador se le da una oferta de gracia libre. ¿Qué significa esta gracia libre? Ven a Jesús y ven tal como estás, pero ven ahora. No intentes reformar tu vida porque no lo puedes hacer, porque solamente Jesús puede transformar tu vida. Esa es la oferta de la libre gracia del evangelio para todo pecador. El evangelio en el versículo 4, ¿para qué es? Mira tu Biblia. ¿Para qué es el evangelio en el versículo 4? El evangelio es para edificación. El evangelio es para edificación. Pablo ordena a Timoteo que no presten atención ni dediquen tiempo a las fábulas, a las genealogías interminables. Fíjese que Pablo no da mucho detalle de estas fábulas y genealogías interminables. Pero ¿qué nos dice Pablo? Una sola cosa. ¿Qué nos dice? Estas fábulas y genealogías, estas falsas enseñanzas, esta vana palabrería, siempre tiene el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Número 1. Discusiones inútiles. Discusiones inútiles. Número 2. Generan riñas y conflictos. ¿Cuál es el resultado de apartarse del evangelio? Hermanos, si la iglesia abandona el evangelio y usted quiere sustituir el evangelio con cualquier otra cosa, eso siempre va a terminar ¿en qué? Discusiones inútiles, riñas, conflictos. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros unidos? Personas tan diferentes. ¿Qué es? Solo el evangelio de Jesús. Quitas el evangelio, se destruye la iglesia. Solo el evangelio de Cristo. O lo peor de todo, nos vamos a mantener unidos, ¿pero qué? En un falso evangelio. Una cosa asquerosa. Dios nos ayude. Dios nos ampare. Dios tenga misericordia de nosotros. Mira por favor el versículo 6. El verso 6 nos enseña el resultado de aquellos que se apartan del evangelio. Si te apartas del evangelio, ¿qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Según el versículo 6, 1 Timoteo 1:6. ¿Con qué te quedas si te apartas del evangelio? Te quedas con vanas palabrerías. Vana palabrería. Es decir, nos juntamos, ¿pero para qué? Para lo vano, para lo sin sentido. Vana palabrería. Estos falsos maestros, ¿por qué entraron entonces a esta vana palabrería? Nunca olvide que estos falsos maestros comenzaron a endurecer sus conciencias. Y una vez endurecidas sus conciencias, se endurecieron más y más y más y más hasta cauterizar todo testimonio contra el mal de sus propias vidas. De tal manera que cuando quisieron aplicar el evangelio, ya era tarde. Ya era tarde. Yo les advierto de esto, hermanos. Si estás usando las doctrinas de la gracia de Dios para simplemente calmar tu conciencia y no para mortificar tu pecado, créeme que estás endureciendo tu conciencia. Y la conciencia se endurece por el pecado no confesado, por el pecado no mortificado y por el pecado no disciplinado. Y cuando ocurre eso, nuestra conciencia se cauteriza como una cicatriz gruesa, donde el tejido ahí ya no es vivo, donde no hay sensibilidad. Así ocurre con el corazón del pecador que no trata con su pecado. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude. Verso 7.
Solo el Evangelio puede interpretar correctamente la ley. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros querían ser doctores de la ley, ¿cierto? Maestros de la ley, pero enseñaban que había que guardar la ley y los ritos de los alimentos de la ley y algunas tradiciones de la ley, más sus propias invenciones. Piensen eso, el legalista nunca está conforme con las restricciones, quiere más, siempre más. Siempre más. Ustedes se van a reír de esto, pero en algunas denominaciones prohibían incluso hasta el reloj y el anillo, porque eso es mundano. El legalismo siempre está inventando nuevas formas, nuevas reglas de ganar tu propia justicia. El problema es que no satisface, el problema es que no da descanso, el problema es que no trae reposo, solamente el Evangelio. ¿Qué hacían estos falsos maestros? Interpretaron la ley sin el Evangelio. ¿Y el Evangelio dónde aparece? Aquí los pillo. ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está lleno del Evangelio, hermanos. Y esa es la razón por la cual cuando Moisés le entregó los 10 mandamientos a Israel, inmediatamente al lado, tenemos la ordenanza de ¿qué? De los sacrificios. Porque eso teológicamente le estaba enseñando al pueblo que ellos quebrantan la ley y que necesitan para estar en paz con Dios derramamiento de sangre, sacrificio, un sustituto, alguien que lleve el castigo, la pena, la culpa, la transgresión del pecado. Entonces, la ley no se puede interpretar correctamente fuera de ¿qué? Fuera del Evangelio. Nunca lo olvide. Cada vez que su corazón sea expuesto a la ley, piense que la ley hacia dónde lo lleva. Hacia el Evangelio. Porque la ley, como decía Charles Spurgeon, son como estos 10 cañones que apuntan al pecador y le están disparando constantemente para destruir sus bases, para destruir sus argumentos. Pero la ley también te muestra la obediencia de Cristo Jesús, su perdón por ti. ¿Qué hicieron estos falsos maestros? Se apartaron de la ley. Se apartaron de la ley, introdujeron mitos judaizantes, introdujeron legalismo y no interpretaron la ley correctamente por el Evangelio. Finalmente, yo quiero que mire conmigo el versículo 6 del capítulo 4. ¿Y qué es lo que debe hacer Timoteo para bendecir la iglesia? Y yo quiero que usted responda a esta misma pregunta. ¿Qué tiene que hacer un pastor para bendecir a su iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 6. Entendiendo todo el contexto de esta carta, mira por favor con atención el verso 6. Si esto, ¿qué cosa? Todo lo que estamos hablando. Toda la advertencia contra los falsos maestros, toda la advertencia contra la falsa enseñanza. Mira el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué dice Pablo? Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué debe hacer un pastor, un presbítero si quieren ser buen ministro de Jesucristo? Un buen ministro advierte a la iglesia de la falsa doctrina. Predícale a la iglesia que el primer falso maestro no está en el templo Bajay, no está en el salón de los testigos de Jehová. El primer falso maestro, ¿dónde está? En sus propios corazones. Si esto haces, serás un buen ministro. Un buen ministro. La iglesia no califica que es un buen ministro. Es la palabra de Dios quien califica a los hombres que se esfuerzan en predicar el puro evangelio como buenos ministros. Eso es. Pero, si no enseñas estas cosas, Timoteo, serás entonces un mal ministro para la iglesia. Serás
un ministro de muerte. Serás un falso maestro. Serás la destrucción de ese propio rebaño. Y en el día final, todas esas personas se levantarán para acusarte y para decirte, ¿por qué no nos advertiste del pecado? ¿Por qué no nos advertiste de las falsas enseñanzas? ¿Por qué no trataste más duro con nuestras conciencias? ¿Porque tenías miedo de perder tu sueldo, tu salario? ¿Porque tenías miedo de caer en pobreza? Mal ministro de Jesucristo. Pero ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirá Cristo, el Señor de su iglesia? A sus ministros, a sus presbíteros, a sus ancianos y a todo predicador del Evangelio. Bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Hermanos amados, la falsa doctrina no es cosa de juegos. Por falsa doctrina se destruyen hombres, matrimonios, iglesias, naciones enteras. ¿Ahora entiendes el ruego de Pablo? Te rogué que te quedases en Éfeso. Roguemos entonces nosotros, al oír este sermón y pasar a la mesa, roguemos que el Evangelio nunca se nos sea quitado de este lugar, por el bien de nuestras almas y el bien de nuestros hijos. Oremos, hermanos. Buen Padre Celestial, qué dicha más grande estar en tu casa hoy. Qué deleite para nuestros corazones ser participantes de este banquete divino. Ahora, Padre, habiendo escuchado tu palabra y habiendo sido limpiados por ella, queremos pasar con contentamiento. Queremos pasar, Señor, con contrición en nuestro corazón, pero también con esperanza. Queremos pasar, Señor, con hambre y sed de ti para ser saciados por ti. Ahora también a través de esta mesa que tú has dispuesto para nosotros. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. Gracias por darnos ahora la mesa. Bendícenos, Padre, y que tu palabra sea aplicada en nuestros corazones por tu precioso Espíritu Santo para santificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.